Buenas tardes para todos, gracias por estar aquí. A mí me parece que ha sido una jornada muy emocionante en la que hemos revisado el continuo como de la atención de la ruta diagnóstica del nódulo tiroideo hasta su tratamiento quirúrgico. Y a mí a veces me ha preocupado la precisión o el tiempo de diagnóstico para un nódulo tiroideo, que eso a veces afecta la toma de decisiones terapéuticas y prolonga el tiempo de angustia, de preocupación del paciente, porque nuestra atención en el medio muchas veces está fragmentada. Por eso aquí queríamos poderle resolver los problemas al paciente en un solo día, en una sola institución, que podamos tener comunicación entre todos, y tenemos un equipo de trabajo muy especial. Entonces les presento a la doctora Laura Tapia Vela, que es médica patóloga con entrenamiento en citometría de flujo. Buenas tardes, muchas gracias. Y que yo estoy súper orgullosa de ella porque de verdad que las lecturas de citología son increíbles con la correlación anatomopatológica. Y el doctor Humberto Zapata Lopera, que es médico radiólogo y pues es una persona absolutamente juiciosa y acuciosa con toda la revisión ecográfica y con la descripción, que eso es otro valor agregado que quiero mostrarles, y es cómo es la forma en que se informan los resultados en ecografía. Vamos a compartir con ustedes unos casos clínicos de nuestra experiencia. Aquí pues declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés y los nombres de los pacientes fueron modificados pues para mantener su privacidad. Si alguien no está de acuerdo, nos cuenta, pero en general en nuestro medio hacer el diagnóstico de un nódulo tiroideo o poderle decir al paciente es benigno o no requiere cirugía o te podemos observar, puede tardar meses, porque desde que se hace el hallazgo por palpación en el examen físico, el paciente se lo autopalpa o por alguna imagen como hallazgo incidental, se solicita la ecografía, puede pasar un tiempo. Lastimosamente el médico radiólogo ahí no tiene la autonomía para definir si, según la clasificación y las características ecográficas, le hace o no la punción. Tiene que volver a cita con el médico tratante para que le solicite el ACAF, o la punción de aspiración con aguja fina, que se debe hacer guiado por ecografía. Entonces es una segunda ecografía, es un segundo procedimiento, es un reproceso, y así el diagnóstico se puede demorar varios meses, porque además puede ser que la punción salga una muestra no diagnóstica. Ya sabemos que no tenemos que esperar un mes ni 3 meses para volver a repetir la punción, pero es un sobrecosto, es más angustia del paciente, más dolor para el paciente. Entonces sería ideal poderlo hacer en menor tiempo, y nuestra propuesta y nuestro programa de nódulo tiroideo en el laboratorio clínico hematológico es que el paciente es evaluado por endocrinología o por su médico tratante, cirujano de cabeza y cuello, medicina interna, se hace la ecografía, en la ecografía se toman decisiones, se hace la punción de los nódulos sospechosos o si tienen ganglio de adenopatía asociada, y se hace evaluación in situ de la satisfacción de la muestra, ROSE, se revisa que la muestra sea satisfactoria, y la promesa es dar un citodiagnóstico en 2 días hábiles. Hacemos entonces aquí toda la ruta de atención. Estos son como los pasos siempre: historia clínica, conocer el paciente, sus factores de riesgo, hacer palpación de la tiroides y el cuello. Sabemos que la correlación, aún en tiroidólogos expertos, con los hallazgos en ecografía no es muy alta, pero de todas formas, como no hacemos tamización ecográfica, sí es importante palpar el cuello de los pacientes y solamente solicitar ecografía si encontramos un hallazgo anormal al examen físico. La ecografía, ojalá tuviéramos un reporte estandarizado como lo estamos intentando hacer acá, y que escogiéramos todos una clasificación de riesgo de nódulo tiroideo para definir o no si requiere punción y aspiración con aguja fina. Aquí se hace pues el extendido in situ y siempre nos acompaña Laura para revisar que la muestra sea satisfactoria. Laura hace citología en base líquida. No sé si quieras contarles al respecto. Bueno, sí. Normalmente lo que hacemos es una separación de la muestra. Se hacen 2 extendidos para coloración de Deep Quick, para evaluación inmediata en el sitio, y el remanente siempre lo dejamos en base líquida, pues para hacer tinciones adicionales y para hacer extendidos digamos más adelante en caso de que se requieran inmunohistoquímicas o en algún momento o en un futuro poder hacer pruebas moleculares. Y se hace la evaluación en el sitio. Nosotros lo que hacemos es una comunicación bidireccional pues con Humberto. En el caso, me ha pasado muchas veces que es muy importante determinar qué tanto riesgo o cuál es la categoría diagnóstica del nódulo.
Para los patólogos a veces eso no es tan fácil de obtenerlo. Cuando trabajamos en laboratorios externos nos llegan los extendidos y a veces la información clínica de las ecografías no es tan buena, no nos categorizan, no nos dicen qué tanta sospecha tienen. En cambio acá el poder comunicarme con Humberto y decirle yo de ese nódulo, por ejemplo, solo veo células benignas, pero tú estás viendo un TRAT5 con extensión extratiroidea, toma otra muestra. O sea, lo que yo estoy viendo no es lo que está representado ahí. Entonces poder tener esa comunicación facilita pues el diagnóstico del paciente. Perfecto. Y esta es nuestra propuesta de informe. Es como una lista de chequeo en la que se informa los datos que son importantes, porque algunas veces obtenemos reportes en el medio en el que no están claras las dimensiones de los lóbulos tiroideos o no está claro el volumen, no sabemos si tiene bocio o no, no se describe bien cómo está el parénquima tiroideo, si se revisó o no el flujo intraglandular, perdón. Y es muy importante para nosotros hacer este mapa, como esta infografía de los nódulos, porque en una sola imagen rápidamente uno puede evaluar cuántos nódulos hay y si son sospechosos o no, si hay ganglios o no. Y para el seguimiento es muy importante porque uno se puede dar cuenta rápidamente si hay nódulos nuevos o si cambiaron de características. A veces nos entregan unas prosas muy largas y en el tiempo de consulta uno puede hasta confundirse cuando pues revisa que hay varios nódulos, unas están descritas o no, y a veces no se describen completamente las características del nódulo que son las que nos interesan. Perdón, creo que me equivoqué aquí. Y este es el reporte de la citología que Laura nos va a explicar. Nosotros pues en citología de tiroides utilizamos o tenemos una categorización general estandarizada a nivel mundial, que es el Sistema Internacional Bethesda, y nos determina de acuerdo a una escala numérica cuál es el riesgo de malignidad que tiene un nódulo de acuerdo a los hallazgos citológicos. Lo que quisimos hacer es como de manera esquemática una semaforización diciendo obviamente que lo más benigno sería lo verde y lo más maligno iría más hacia lo rojo. Esto ayuda pues como en, digamos de una manera visual a determinar si el nódulo es más hacia lo benigno o más hacia lo maligno, y adicionalmente pues se hace el diagnóstico citopatológico específico. Fue algo como una copia del TRAT, porque ellos sí lo tienen muy bien semaforizado, pero en el Bethesda no está tan semaforizado, quisimos hacer algo muy similar. Muy esquemático. Entonces, nuestros casos clínicos, este es el caso número 1, son historias reales. Susanita es una paciente joven de 29 años que es evaluada por endocrinología en seguimiento porque tiene diabetes mellitus tipo 1 y tiene también enfermedad tiroidea autoinmune. En el examen físico se palpó un nódulo tiroideo de 1 centímetro en el lóbulo tiroideo izquierdo. Era móvil, no era doloroso, no se encontraron adenopatías. Por el hallazgo del examen físico le solicitaron ecografía. Entonces, bueno, con esta paciente nos encontramos que tiene un bocio, tiene la tiroides con un volumen tiroideo total de 10 centímetros cúbicos. No hay una estandarización clara sobre el valor de corte para nosotros decir bocio aquí en Colombia. Eso pues da para una charla diferente y otra discusión, porque uno lee, por ejemplo, que en reportes de Estados Unidos uno puede tolerar hasta 15 centímetros cúbicos, que para un colombiano es demasiado. Entonces, usualmente aquí manejamos que entre 8 y 10 más o menos uno ya puede hablar de bocio. Entonces, esta paciente tenía un volumen tiroideo total de 10 centímetros cúbicos, el parénquima era homogéneo, el flujo vascular intraglandular era normal. Entonces, el primer hallazgo que nos encontramos era este nódulo en la parte inferior del lóbulo tiroideo derecho. Era una lesión nodular hipoecoica, tenía contornos bien definidos, pero tenía algunos puntos ecogénicos que es más o menos por aquí se alcanzan a ver esos punticos, que la hacían pues de alta sospecha, era más ancha que alta. Este nódulo medía 12 milímetros en el eje mayor. Adicionalmente, en el lóbulo tiroideo izquierdo tenía otra lesión de similares características, pero incluso con muchos más focos ecogénicos puntiformes, era de contornos más irregulares y medía 16 milímetros en el eje mayor. Y además una adenopatía en el nivel 6,
que era altamente sospechosa esta adenopatía. Esto ni siquiera era hilio graso, todo esto eran calcificaciones. Entonces, era una adenopatía muy sospechosa y de ahí lo importante también de uno contar pues, con el patólogo, en mi caso con Laura, porque si de una CAF de tiroides a usted le puede salir no satisfactorio, de un ganglio sí que es cierto, pues no tiene que contar con el patólogo ahí para tener certeza y realizar esta punción en la menor cantidad de punciones posible. Especialmente este ganglio estaba en una situación un poco difícil porque estaba muy cerca a la carótida interna e incluso a la carótida común, y por debajo no se alcanza a percibir en la imagen, pero estaba el callado aórtico. Entonces, entre menos funciones uno puede hacer, mucho mejor. Entonces, en resumen, nos encontramos con esta paciente que tiene dos nódulos, uno entre el lóbulo tiroideo y el istmo, y otro en el lóbulo tiroideo izquierdo, ambos de alta sospecha, que eran ACR-TRAT5 y una adenopatía en el nivel 6. Entonces, quería que mostráramos la calculadora de TRATs porque la idea es poder estandarizar esto y creo que es muy educativo para todos los médicos que estamos relacionados o no con nódulo tiroideo, porque nos dice qué características tenemos que tener en mente y lo hace que tengamos recordación. Sí, todos nuestros informes de cada nódulo llevan esto. Esto es un formato que nosotros tenemos en el cual ponemos cada una de las variables y él automáticamente nos dice pues, qué TRATs es. Estamos utilizando el ACR TRATs. Eso también da pues, para otra discusión acerca de los diferentes sistemas, pero la sugerencia es utilicen el ACR TRATs porque es el que más disminuye los falsos negativos en carcinoma papilar. Eso es lo que por ahora pues, se ha visto en las investigaciones. Entonces, en este caso, hicimos el ACAF del nódulo tiroideo izquierdo y del ganglio izquierdo. Es este. Bueno, y aquí tenemos las imágenes o las fotografías de los hallazgos citológicos de los extendidos. Tenemos una muestra en este caso, por ejemplo, la muestra fue satisfactoria con una sola punción, una sola tinción. Era una muestra hipercelular, se puede ver que tenía una complejidad arquitectural, tenía hallazgos digamos que las células se acomodaban en una formación tridimensional, en algunas áreas incluso se alcanzaban a ver tallos fibrovasculares pues, de formación de papilas reales, y las células presentaban un citoplasma amplio, un poquito pues, de apariencia oncocítico, pero tenían algunas características celulares como aquí no se aprecia muy bien, pero tenían algo de hendiduras, apiñamiento y amoldamiento nuclear. Tenían también nucleomegalia. En el fondo, el coloide era de una apariencia densa, muy espeso, no era el coloide pues, usual de una tiroides benigna, pero sí tenía el fondo de una tiroiditis, ¿cierto? O sea que tenía unas células de una apariencia oncocítica, un poco con atipia citológica sospechosa, un coloide no normal y un fondo de tiroiditis. En el ganglio linfático no veíamos fondo de ganglio linfático, sino simplemente estos grupos de células foliculares, aquí aparentemente formando una papila, y aquí se observa mejor una formación, perdón Lina, te señalé con el una formación de lo que parece ser un tallo fibrovascular. No se veía fondo de ganglio linfático, pero al estar durante el procedimiento en Rose y pues presenciar la aspiración de ganglio, pues estábamos seguros que era un ganglio linfático y era un compromiso metastásico. Sumando los dos hallazgos de la tiroides más el hallazgo del ganglio linfático, en este caso se determinó que correspondía a un Bethesda 6, un compromiso, pues una categoría maligna, un compromiso por un carcinoma papilar de tiroides y una metástasis a ganglio linfático cervical izquierdo por carcinoma papilar de tiroides. Con estos hallazgos, la paciente fue llevada a una tiroidectomía total con una disección central. Esta tiroidectomía no la procesamos nosotros, pero el laboratorio donde se realizó el estudio histopatológico nos facilitó las láminas para las fotografías y poder hacer la correlación cito-histopatológica. Acá tenemos que era una tiroides que tenía
Una tiroides que tenía una tiroiditis linfocítica muy clara, formación de centros germinales y era comprometida por una neoplasia, pues por un carcinoma de márgenes bien definidos, no encapsulada, pero sí bien delimitada. Y en algunas áreas con formación real de papilas, un patrón pues, de un carcinoma papilar variante clásica. En otras áreas la morfología era un poco más microfolicular y en otras áreas incluso se veía un poco oncocítica. No sé si las imágenes de acá, algo parecido como a lo que veíamos durante la citología. Tiene pues todos los hallazgos del carcinoma papilar, todos los hallazgos nucleares, aclaramiento nuclear, pseudoinclusiones, hendiduras, apiñamiento y amoldeamiento. En las imágenes, acá no se ve tan bonito, pero en las fotografías, pues en el computador sí se alcanza a apreciar. En la disección central se determinó que tenía compromiso de 4 de 25 ganglios linfáticos pues en lo que nosotros llamamos como el vaciamiento central, ¿cierto? Y el compromiso era tanto pues por la variante clásica, pero también como por estas células que eran de una apariencia un poco más oncocítica, confirmando lo que habíamos hallado durante el procedimiento pues, de Rose. Nuestro segundo caso es Miguelito, de 34 años, es un paciente masculino y notó un nódulo tiroideo derecho de crecimiento muy rápido, además era muy doloroso y notó también la aparición de adenopatías. Tenía historia de un síndrome gripal de 2 semanas antes de la aparición del nódulo, se hicieron pruebas de función tiroidea y estaba eutiroideo. Como era tan doloroso y tenía esa historia de síndrome viral, se sospechó que podía ser una tiroiditis subaguda de Kerbein, pero estaba eutiroideo y era un hombre y el crecimiento era muy rápido. Entonces, bueno, se solicitó ecografía. A veces nos dicen, si usted sospecha una tiroiditis subaguda, absténgase de hacer ecografías o citologías a CAF, porque puede haber hallazgos que se confunden, porque puede simular una neoplasia y es simplemente una inflamación por tiroiditis. Pero en este caso era difícil porque era un hombre, de verdad el nódulo estaba muy grande, creció muy rápido y bueno, era muy inespecífico, además estaba eutiroideo. Eso hizo que pensáramos menos en tiroiditis subaguda de Kerbein. Se hizo la ecografía. Y entonces a Miguelito le encontramos una tiroides también grande, tiene un volumen tiroideo total de 13 centímetros cúbicos, pero miren que el lóbulo tiroideo derecho era el que estaba principalmente aumentado de tamaño, pues medía 9.6 centímetros cúbicos solo el lóbulo tiroideo derecho, tenía un parénquima heterogéneo y un flujo vascular intraglandular aumentado. Entonces, en esta primera imagen vemos el lóbulo tiroideo derecho, una imagen de aspecto nodular que es hipoecoica en algunos aspectos, sobre todo en la parte posterior. Tenía los contornos un poco lobulados o irregulares, no tenía focos ecogénicos, era más ancha que alta y en contraste, miren el lóbulo tiroideo izquierdo, era pues, de apariencia básicamente normal, muy homogéneo, de tamaño normal, no tenía ninguna lesión nodular y bueno. Eso también nos hacía pensar, pues como que estaba en contra de la tiroiditis subaguda, que uno se le imagina de un compromiso más difuso, pero el lóbulo tiroideo izquierdo se veía muy bien en la ecografía, ¿cierto? Sí, y además este es el Doppler del lóbulo tiroideo derecho, pues tiene un aumento del Doppler también, un aumento de la vascularización. Además, en el lado derecho, en el nivel 4 tenía también un ganglio, este ganglio tenía el hilio graso conservado, tenía el engrosamiento cortical y no tenía pues ninguna otra característica de malignidad. Entonces, en resumen, estamos ante un paciente que tiene una lesión nodular del lóbulo tiroideo derecho de contornos irregulares, hipoecoico de gran tamaño y que por sus características era un TRAPS 4 y además una posible adenopatía del nivel 4 del lado derecho también. En este caso, pues también teníamos una muestra hipercelular, solo fue necesaria una punción. Teníamos estos grupos muy arquitecturalmente complejos. Cuando veíamos a más detalle, veíamos que las células foliculares tenían algo de nucleomegalia, apiñamiento y amoldamiento nuclear.
En otras áreas llamaban la atención la apariencia de estas células alargadas, un poco más pleomórficas, que podían corresponder, pues digamos que en este contexto pensamos que podían corresponder a una apariencia más pleomórfica, a unas áreas de carcinoma más poco diferenciado, pero también se planteó ante la clínica del paciente que podía corresponder a histocitos epitelioides y a formación pues, de granulomas. Sin embargo, el tener estas células foliculares en una apariencia pues, atípica, realmente no eran las sábanas de células foliculares normales con el núcleo pequeño, hipercromático que estamos acostumbrados a ver, sino que realmente eran arquitecturalmente más complejas y ante que clínicamente el paciente pues, no tenía como otros hallazgos más que el antecedente de síndrome gripal pues, hace un tiempo, otros hallazgos que hicieran sospechar una tiroiditis subaguda, pues este caso se catalogó como un Bethesda 5, sospechoso de malignidad, pero salió con una observación de que en este paciente podía también tratarse de una tiroiditis subaguda con formación de granulomas, pero que no era posible diferenciar pues, por la atipia que presentaban las células foliculares. Y claramente ya en la histopatología, esta también, ay no, las fotos salieron muy feitas. Bueno, en la histopatología esta corresponde también a otra institución, hay una formación clara de granulomas, hay acá histocitos epitelioides, células gigantes multinucleadas, todos los hallazgos correspondientes a una tiroiditis de Decker-Vein. Cuando uno veía en medio de esas células grandes, gigantes multinucleadas y esa formación de granulomas, incluso algunas con necrosis central, veía que las células foliculares sí presentaban unos hallazgos atípicos que eran sospechosos, incluso algunos pues, tenían como aclaramiento nuclear, los nucleomegalia, marginación de la cromatina, pero realmente pues, no correspondían a un carcinoma papilar y buscando pues, en la literatura es que realmente las tiroiditis linfocíticas y las tiroiditis de Decker-Vein producen cambios atípicos reactivos en el epitelio folicular y por eso es que se recomienda también, no solamente por los cambios arquitecturales que se originan, que no se hagan citologías o pues no se evalúe citológicamente porque va a haber unos resultados falsos positivos como en este caso. Si son nódulos inflamatorios que van a ser evanescentes y uno le puede hacer un control posterior. El tercer caso, Libertad, es una señora de 56 años. Ella se palpó un nódulo que aunque no era muy grande, estaba en el istmo, era más superficial, notó que había crecido, no era doloroso, no tenía adenopatías y se solicitó entonces la ecografía. Entonces con Libertad nos encontramos con una tiroides de tamaño normal, el parénquima era homogéneo y no tenía un aumento del flujo vascular intraglandular. El primer hallazgo era esta lesión nodular quística anecoica de contornos bien definidos, que tenía un septo en la mitad, no tenía focos ecogénicos puntiformes y era más ancha que alta. Esto era una lesión quística totalmente benigna, que es TRADS1. Y en el istmo vemos esta lesión nodular que es hipoecoica. Miren que en el istmo hay veces se hace un poco complejo uno evaluar si tiene alguno de extensión extracapsular, pero esta paciente no le ve este borde ecogénico, entonces uno pues, presume que no hay invasión extracapsular. Y además, miren que tenía unos contornos un poco irregulares aquí abajo y algunos focos ecogénicos. Esta lesión medía 9 milímetros, es de esas que uno dice como que pegan el palo según la indicación para la CAF. Y bueno, entonces, en resumen, estamos ante una paciente que tiene una lesión nodular de alta sospecha, ACR-TRADS5 en el istmo y un quiste en el tercio inferior del lóbulo tiroideo derecho. Esta paciente tenía mucha ansiedad del procedimiento y lo postergó casi un año. Entonces, esta es la ecografía del año. Entonces vemos que el nódulo ha crecido un poquito, mide ahora sí 1 centímetro, ya sí no teníamos excusa al menos para hacerle la CAF. Miren que en la parte posterior se volvió mucho más hipoecoico, mucho más irregular. Y miren que el volumen era de 0.33, si nos devolvemos aquí era de 0.26, es decir, aumentó de tamaño por lo menos 20%.
Entonces le decidimos hacer el ACAF a este nódulo. Bueno, en este caso fueron necesarias 3 punciones. Nosotros normalmente hacemos 2 punciones, pues lo máximo que hacemos son 2 punciones, pero en este caso las muestras salían no diagnósticas y la sospecha, pues por las características ecográficas eran muy altas. Entonces decidimos hacer una tercera punción y en la tercera punción nos encontramos 3 grupos celulares con estas características. Aquí podemos ver que eran células con nucleomegalia, algunas se ven como si fueran en un granito de café. En las imágenes no se alcanza a apreciar, pero se veían muy bien algunas pseudoinclusiones, acá también aclaramiento nuclear. Eran estos 3 grupos simplemente, y el coloide, el poco coloide que aparecía era de apariencia densa. Como lo decía el profe, qué pena. El profe Alejandro anteriormente, cuando uno tiene atipia o cuando tiene hallazgos sospechosos, no es necesario tener una gran cantidad de células para decir, de grupos celulares para decir que es algo maligno. Sin embargo, cuando uno no tiene como tantas características que sumen, pues digamos que nosotros tenemos la ventaja en jugar entre el Bethesda 5 y el Bethesda 6. Entonces, por ejemplo, en este caso teníamos características muy sospechosas, pero una muy baja celularidad. Este caso, pues preferí como categorizarlo como un Bethesda 5. Aunque pues sabía que clínicamente, ecográficamente y los hallazgos hacían que a esta paciente se la llevara a una tiroidectomía total. Este es el resultado de la tiroidectomía total. Era un nódulo de pequeño tamaño, de hecho, digamos que ecográficamente ya medía 1 centímetro, pero en la patología medía 9 milímetros. Los hallazgos eran pues de un carcinoma papilar, variante clásica y microfolicular. Acá se alcanza a ver pues más las características citológicas del carcinoma papilar y tenía incluso algunas calcificaciones. Esta paciente también se le hizo disección central, básicamente eran casi 4 nódulos lo que se le resecó y en 2 de estos ya tenía metástasis. Por eso es que estos carcinomas, a pesar de ser pequeños, algunos pues tienen un comportamiento un poco más agresivo y, por ejemplo, en este caso pues se hizo un diagnóstico temprano, aunque la paciente ya tenía compromiso, pues metástasis a ganglios linfáticos. Todos han estado súper juiciosos con el tiempo. Nos regalan 5 minuticos más. Nos faltan 2 casos, pero es que son muy importantes y hemos conversado, pues yo estoy muy entretenida. Este es el caso cuarto. Es Felipe, que tiene 57 años, paciente masculino, tiene un nódulo tiroideo derecho a la palpación y se encontró en ese momento con una TSH suprimida, un perfil de hipertiroidismo subclínico porque tenía T4 y T3 normales. No se le solicitó gamografía, se sospechó que podía ser una tiroiditis subaguda, pero se hizo lo que se debe de hacer si la TSH está suprimida es hacer una gamografía, porque si el nódulo es autónomo, es hiperfuncionante, el riesgo de malignidad es muy bajito y no se debe funcionar porque los cambios de células hiperplásicas van a confundir en la citología. Pero a este paciente se le hizo en diciembre de 2022 el primer ACAF, nosotros no contamos con esa citología, fue clasificada como Bethesda 4. De todas formas, como se tenía esa sospecha de que fuera una tiroiditis por la TSH suprimida, se esperó un tiempo y la endocrinóloga tratante le hizo como un rastreo ecográfico en el consultorio durante la evaluación, lo que se ha dicho también durante el día de hoy varias veces en la jornada, que ya la ecografía hace parte del examen físico. Y en febrero de 2023 persistía un nódulo de márgenes irregulares, heterogéneo, sólido, hipoecoico con focos ecogénicos puntiformes de calcificación. Entonces ella decidió repetir el ACAF, solicitar una nueva ecografía y ACAF. Bueno, entonces Felipe tiene un bocio, tiene un volumen tiroideo total de 10.1, pues era como a expensas de los 2 lóbulos, el parénquima era heterogéneo y el flujo vascular intraglandular era normal. Entonces, el primer hallazgo era esta lesión nodular en el lóbulo tiroideo derecho, una lesión de contornos muy irregulares, hipoecoica, con algunos focos ecogénicos. Miren que en el caso previo yo les podía mostrar que había una banda ecogénica alrededor, en este caso no, este caso pues es altamente sospechoso también de compromiso extratiroideo.
y en este caso medía 18 milímetros máximo el nódulo. También tenía otro nódulo entre el istmo, mejor dicho en el istmo, era una lesión nodular hipoecoica de contornos bien definidos, sin calcificaciones y medía 5 milímetros. Esta era ACR TRADS 4. Esta era para mostrarles la vascularización del nódulo. Y miren que el lado izquierdo, miren la diferencia, este era el nódulo, este era el lado izquierdo, aquí también había otro nódulo en el lado izquierdo que era de algunas características diferentes. Tenía algunas partes quísticas, es decir, era sólido y quístico y tenía macrocalcificaciones. Miren aquí este como produce sombra acústica y esta lesión medía 19 milímetros. Entonces, en resumen, estamos ante un paciente que tiene una lesión del lóbulo tiroideo derecho, ACR TRADS 5 con sospecha pues, de extensión extratiroidea, con focos ecogénicos puntiformes. En el lado izquierdo una lesión nodular ACR TRADS 3 y por su tamaño pues, no requería ACAF, y lo mismo en el istmo, pero esta era ACR TRADS 4, también muy pequeña para hacerle ACAF. Entonces decidimos hacerle la CAF a la lesión pues, más sospechosa y la dominante pues, del lado derecho. Bueno, y acá están los hallazgos citológicos, una muestra, esta sí era más hipercelular, unos grupos más complejos arquitecturalmente grandes, incluso pues con formación de algunas papilas. Los cambios nucleares eran muy llamativos, aquí se alcanza a ver unas pseudoinclusiones, ¿cierto? Muy claras. El coloide era muy típico en goma de mascar, miren que hace como un artefacto de retracción como de lo espeso que era el coloide e incluso alguna formación de papilas. Este caso se categorizó pues, como un Bethesda 6. También se le hizo el estudio histopatológico y se encontró un carcinoma papilar, variante clásica, folicular, y en el caso también de este paciente, en la disección central también tenía compromiso metastásico. Aquí era muy llamativo pues, que la mayor parte del compromiso metastásico era pues, como folículos tiroideos, ¿cierto? Lo que da la apariencia como de una tiroides pues dentro del ganglio linfático, pero en el contexto de este paciente pues es un compromiso metastásico por un carcinoma papilar de tiroides. Y el último caso. Vale la pena que nos robemos 3 minuticos más porque para mí este caso hace que todo valga la pena, porque se hizo un diagnóstico temprano que le puede cambiar la vida, la expectativa de vida a la paciente. Ella tiene 69 años y consultó por obesidad. El endocrinólogo le palpó la tiroides irregular, no definía bien el nódulo, pero le solicitó una ecografía. Se hizo la ecografía. Y entonces Mafalda tiene entonces una tiroides con un volumen tiroideo normal, el parénquima era homogéneo y no tenía alteración del flujo vascular intraglandular. Y en el lóbulo tiroideo izquierdo, en el tercio superior, vemos una lesión nodular hipoecoica muy irregular. Miren incluso en como se ve aquí, esta parte tan irregular en el aspecto más superior del nódulo y algunos focos ecogénicos puntiformes. Esta lesión medía 8 milímetros. Si en el TRADS no hace referencia al flujo Doppler de los nódulos, sí le da como cierto grado de aumento de sospecha y no es una camisa de fuerza. Él dice, si usted tiene una alta sospecha de un nódulo, si mide más de 5 milímetros y lo considera, se le puede hacer la biopsia, y ese fue el caso de esta paciente. Entonces, en resumen, una paciente con una lesión nodular del tercio superior del lóbulo tiroideo izquierdo de 8 milímetros con alta sospecha de malignidad. Laura nos describe cómo fue el procedimiento de la punción. Bueno, entonces en esta paciente fueron necesarias 2 punciones. La primera punción fue casi en seco, pues realmente el ecografista decía que era muy duro y no era posible aspirarlo. Cuando lo intentaba aspirar, pues no salía como muestra. Pero pues era un nódulo de alta sospecha, se hizo una segunda punción y solamente se obtuvo un extendido. Y estas son las imágenes del extendido. En el extendido solo se veían estas células vacuoladas como de aspecto plasmocitoide,
tenían como el citoplasma muy eosinófilo, algunas de ellas eran muy pocas células, algunas característicamente tenían binucleación y se alcanzaba a apreciar un material denso, casi magenta, muy diferente al coloide pues, que usualmente nosotros encontramos en la coloración de Deep Quick. Realmente fue muy difícil porque era solamente un extendido. Acá podemos ver también, apreciar pues mejor estas células. Eran muy escasas células discoesivas de aspecto plasmocitoide. Y como en la vida es mejor los amigos que la plata, este caso se lo compartí a mi profesor Alejandro Vélez. Yo pues con una alta sospecha, yo le decía a Lina, esto parece un medular, pero realmente me da mucho miedo ponérselo a un nódulo tan pequeño y pues como con tan poquita celularidad. Se lo pasé al profe Alejo y él me dijo una recomendación muy buena y es categorícelo como una neoplasia oncocítica porque realmente sí podría ser el diagnóstico diferencial y en la nota sugiera la calcitonina, sugiera que se haga biopsia por congelación y se mire si corresponde a un carcinoma medular, se haga la tiroidectomía total. Yo se lo comenté a Lina porque era pues, la endocrinóloga tratante y obviamente se categorizó pues, como un Bethesda 4, ¿cierto? Y se le hizo la calcitonina. O sea, como dijimos ahorita, la calcitonina no se pide pues, de rutina en los nódulos tiroideos, tiene falsos positivos pues, en incluso carcinoma papilar o folicular de tiroides, si el paciente está con inhibidor de bomba de protones, si tiene enfermedad renal o hipercalcemia. Pero pues en este contexto, Laura me dijo, yo creo que es un medular. Yo le dije, Laura, si crees que es un medular, confianza absoluta, le preguntó al profe Alejo Vélez, llamamos a la paciente, le pedimos la calcitonina, está mayor de 10, ¿cierto? Es una calcitonina basal, no estimulada con pentagastrina, pero en este contexto es muy, muy valioso, pues yo ya tenía casi la certeza de que si era un medular. Laura me dijo, no, esperemos la histopatología. Y pues este caso fue procesado la histopatología por nosotros, entonces tengo las fotos macroscópicas. Era una tiroides muy pequeña, realmente era un nódulo izquierdo amarillo muy bien definido, tenía una calcificación central. Aquí la podemos apreciar, podía ser pues como secundaria a la punción, pero era un material denso pues que parecía calcificación y un nódulo amarillo muy llamativo, ¿cierto? No tiene las características del carcinoma papilar, era muy homogéneo y pues de una apariencia muy firme, pues, de una consistencia firme, perdón. Y esta es la histopatología, entonces tenemos que era una neoplasia compuesta por unas células muy discoesivas que se acompañaba por este material denso, amorfo, eosinófilo, que podía corresponder al amiloide. Y aquí tenemos a mayor aumento apreciar las células, algunas eran fusocelulares, tenían apariencia algunas plasmocitoides redondeadas, tenían cromatina en sal y pimienta y este caso se complementó pues, con calcitonina en inmunohistoquímica, TTF1, sinaptofisina, cromogranina y también se le hizo coloración de rojo Congo, que no se alcanza a apreciar muy bien, pero daba birrefringencia en verde manzana. Digamos que hubiera sido muy bueno poder tener una muestra pues, durante el procedimiento de Rose que nos permitiera hacer inmunohistoquímica y poder haberlo confirmado pues, digamos anteriormente el caso, pero ¿por qué no se hizo en este paciente? Era porque solamente contábamos pues, como con un extendido y aunque podíamos mandarlo como a decolorar y hacerle la coloración de inmunohistoquímica, corríamos el riesgo de perder como el único material diagnóstico que teníamos del paciente. Bueno, la coloración de rojo Congo nosotros lo usamos en patología para evaluar depósito de amiloide. Entonces lo que se dice es que en la coloración sin la luz la luz para polarización se ve rojo la coloración, pero cuando uno le pone la luz polarizada, el material amiloide tiene la característica de que birrefringe, o sea, cambia de color y se torna como un verde manzana. Y aquí se podía ver muy bien, la imagen no se aprecia muy bien, pero en la coloración era positiva. Pues esta paciente tuvo un diagnóstico temprano, el nódulo medía 8 milímetros, carcinoma medular. La paciente está ahora pues, en remisión porque tiene calcitonina indetectable, carcinoma renal indetectable. Se le estudió pues, ampliamente. Se le hizo disección central y tenía 25 ganglios negativos todos. Entonces esto pues, es una situación frecuente en salud. Nódulos tiroideos, pues ya dijimos que era más frecuente
tenerlos que no tenerlos, pero sí requieren diagnóstico integrado, conversación entre todas las especialidades. Ojalá que en tiempo pues, se optimice los tiempos de conversación y de comunicación, porque nos ayuda a tomar mejores decisiones terapéuticas, hacer de pronto diagnósticos más precoces, mejorarle la tranquilidad al paciente, reducir ansiedad, reducir reprocesos y costos, y esto nos lleva a que sea no solamente costo efectivo, sino más seguro y más confiable y más tranquilizador para el paciente. Muchas gracias a todos y gracias por venir. Bueno, no, muchas gracias. Bueno, abrimos un pequeño espacio para preguntas si tienen para los doctores. Nos robamos el tiempo de preguntas. Doctor Zúñiga. Zule. Muchas gracias. Ese es un ejemplo de lo que hablábamos del trabajo en grupo, que es el mejor que existe. Tendría yo algún par de preguntas, si son tan amables. En radiología uno lee que, por ejemplo, el ángulo, para definir el nódulo, el ángulo que hay entre el nódulo tiroideo, la parte posterior y la tráquea, podría definir también alguna posibilidad de influir en el TIRADS, sí o no. No sé, yo no, trato de ver, ahorita que estaba presentándoles, trato de ver el ángulo y no veo nada. No sé si ustedes realmente ven ese ángulo entre el nódulo tiroideo y la tráquea. No, perdón, dos segunditos. La otra pregunta es, ¿qué experiencia tienen con las biopsias por congelación? Porque han sido abandonadas, yo la utilizaba muchísimo aquí, pero no sé, en otras partes no tienen con mucha confianza. Entonces son esas dos preguntas. Gracias. Bueno, entonces a lo que se refiere el doctor es, hay veces los nódulos cuando están muy mediales al lado de la tráquea, dicen que forman un ángulo, dependiendo si es un ángulo agudo o obtuso, pueden indicarnos como mayor riesgo de malignidad. Cuando el ángulo es agudo, es como si la bolita se estuviera saliendo de la tiroides y estuviera invadiendo la región más central, entonces nos aumenta la sospecha, aunque eso son uno de los aspectos que no estaban descritos en el TIRADS, al igual pues que, por ejemplo, la captación en el PET y otras características, esa es de las categorías que no están en el TIRADS. También hay otras, en el TIRADS original hablan que uno solo mide el nódulo en transverso y después otras investigaciones mostraron que medirlo en los 3 ejes era incluso pues más efectivo, entonces por eso pues ahí les mostraba todos los 3 ejes, de hecho ya todos los radiólogos siempre lo hacemos así. Bueno, en nuestra institución no hacemos biopsias por congelación, pero sí se hacen en el medio y se hacen principalmente, por ejemplo, cuando hay una sospecha de carcinoma papilar, pero no hay tanta seguridad, a veces se hace como para confirmar y hacer la tiroidectomía total. ¿Qué se describe? Se describe que hay muchos artefactos por la congelación, que incluso hay aclaramiento nuclear, pueden dar hallazgos como de lo que parecería ser hallazgos nucleares de un carcinoma papilar por congelación que harían que sea un falso positivo. Y por eso creo que pues, mucha gente prefiere no utilizarlo y simplemente hacer la cirugía y en un segundo tiempo, si es necesario, completarlo. Sí se utiliza y realmente lo que uno más, digamos con más confianza podría reportarlo es cuando ve una arquitectura papilar, pues un carcinoma papilar variante clásica muy típico, pues podría reportarlo, pero si es un folicular, las alteraciones citológicas no son diagnóstico en congelación muchas veces porque hay artefactos por la congelación. ¿Tenemos alguna inquietud adicional? Yo quiero hacer también un comentario al respecto del TIRADS. Con respecto al TIRADS, miren, este último caso que mostramos, el TIRADS está diseñado para evitar biopsias innecesarias en carcinoma papilar y está orientado para el carcinoma papilar. Entonces, hay algunos casos que usted tiene mucha sospecha, que así sean nódulos pequeños, que a usted se le salen de esa categoría, pues esto es una guía y no es una camisa de fuerza, usted también tiene que tener el criterio
definido para decir si este paciente es mejor hacerle biopsia, como fue en este caso.